libro de Hebreos, un libro escrito a los hebreos del primer siglo, de la gente que vivía en la ciudad de Jerusalén. Antes, como llegó a la iglesia, como unos 5 años antes de la destrucción, más o menos, digo 5, puede ser 7, puede ser 4 años antes de la destrucción de Jerusalén, en el año 70 después de Cristo. Entonces, era una carta que fue escrita para avisar a los hermanos ahí, para advertirles en cuanto al riesgo de volver al judaísmo. Muchos cristianos estaban comenzando a pensar que podemos mezclar el cristianismo con el judaísmo. Vamos a seguir con los sacrificios. Vamos a cambiar el sentir de los sacrificios, pero vamos a seguir igual como antes. Y el autor estaba totalmente claro que el Señor pues estaba en contra de esa manera de pensar. De pensar que uno puede jugar con el fuego y no ser quemado, ¿no? De volver a una religión que habían rechazado, una religión que no seguía en realidad la Biblia, una religión que había rechazado al Mesías, algo de lo cual hablaba en contra del Señor Jesucristo en todo momento. El Señor Jesús estaba pues siempre atacando las ideas falsas, erróneas de los líderes de Israel. Y entonces los fariseos, las ideas de los fariseos, pero estaban al punto de volver a eso. Y entonces por esto vienen los cinco avisos pues, del autor, advirtiéndoles en cuanto al volver al judaísmo y en cuanto a apartarse del Señor Jesucristo. Y entonces podemos verlos durante o en la lectura del libro de Hebreos, podemos ver cómo el autor les está advirtiendo en contra de la idea de volver a esa religión falso. Y entonces hemos estudiado hasta este punto capítulos 1 al 7, tomamos un largo receso por falta de venir en diciembre y también porque no habíamos terminado la segunda parte el año pasado. Volvimos a enseñar, creo que fue Colosenses, no me acuerdo qué es que enseñamos. Colos y Gálatas, sí, exacto. Pero hermanos, tenemos la bendición de poder empezar aquí de nuevo con esta segunda parte. Y es un estudio que puede cambiarnos la vida, porque todos nosotros somos, como dice Isaías, como ovejas que nos descarriamos fácilmente. Nos ponemos la cabeza abajo comiendo el pasto y vamos, a veces, sin darnos cuenta de que estamos alejándonos de la verdad. Entonces, Hebreos es como una trompeta que nos llama la atención y que nos hace volver a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, volver a mirarle a Él, en lugar de mirar los problemas de la vida, de tratar de escapar de lo difícil del diario vivir. Cuando hay mucha oposición es fácil pues buscar una manera de esquivar los problemas. Pero el Señor nos quiere informar que no debemos de hacerlo. Debemos seguir con la mirada puesta, fija en Cristo, no desviándonos con una religiosidad
una idea pues que nos hace la vida fácil. Sería así, hermanos, comparable a esto. Supongamos que naces en una familia católica y vas a la misa, a la iglesia, eres confirmado, pero a los 20 años oyes el evangelio, ves que las mentiras que habías entendido y abrazado en el catolicismo, y ves eso que no, esto no sirve. Cristo es la respuesta. Hay que tener fe en el Señor Jesucristo para ser salvo. Y entonces ahí crees en el Señor Jesucristo y eres salvo. Y comienzas a aprender la palabra de Dios, de vivir de forma conforme a las Escrituras y no a las tradiciones. Comienzas a estar en una iglesia evangélica, pero con mucha presión en la casa, ¿verdad? La abuelita dice, mira, ¿por qué dejaste la iglesia, hijito? Y así dicen tus padres, hasta están enojados y te hacen amarga la vida. Esas cosas semejantes suceden a muchos cristianos, muchos que creen el evangelio. Entonces, un día vas a pasar la Navidad en la casa con los padres y todo, pero sientes la presión ahí. Y la abuelita con lágrimas, rogando que vuelvas a la misa. Y comienzas a pensar que, bueno, pero yo sé que no es nada y para que no me molesten, voy a ir a la iglesia este domingo con abuelita. Y vas y cuando te dicen arrodillarte, te arrodillas. Cuando te piden pasar adelante para tomar el hostia, vas y lo tomas igual. ¿Y qué pasa con la abuelita? Te dice, ay, hijito, qué bueno que has vuelto. Sigue cantando con los aleluyas ahí, los evangélicos. Pero yo ya sé que estás bien. O sea, sería una manera de no tener tanta presión, y quizás nadie de tu iglesia sabe que has ido con tu abuelita y has hecho ya un paso fuertísimo volviendo hacia atrás. Yo conozco a un hermano que estuvo muy involucrado en la iglesia católica, se convirtió, creyó en Cristo, salió, pero después tuvo unos problemas en la iglesia donde iba y fue a hablar con un sacerdote. Y el sacerdote le calmó la mente y le ayudó en alguna forma u otra. Y poco a poco ese hermano, yo lo veía en su vida, trataba de jugar a ambos lados un pie en un pasto y otro pie en otro. Estaba encima de la cerca, pues. Pero por fin alguien en una iglesia le hizo algo que él pensó que era insoportable. Pero él siempre anduvo amargo por su propia carácter, su propia mentalidad de tratar de jugar la línea, pues, de tener un pie en un lado y el otro pie en el otro. Y por fin volvió a estar en la iglesia católica. Tomó años, pero entró y ya no hay salida para él. No sé cómo Dios tendría que usar dinamita para sacarlo de esa mentalidad. Así debemos de hacer, hermanos. Así estaban al punto de volver los hebreos del primer siglo. Estaban al punto de volver al judaísmo. Hermanos, ¿será que a veces estamos en riesgo de algo semejante? Diría que sí. Y tenemos que abrirnos muy bien los ojos para mirar lo que estamos haciendo, cómo estamos pensando. ¿Tenemos
nuestra mirada fijada en Cristo o en otra cosa? Bueno, con esto en mente, vamos a orar para comenzar este estudio. Nuestro Padre Celestial, pedimos en esta mañana tu guianza. Padre, sabemos que tú eres nuestro ayudador y no sabemos muchas veces qué hacer y no hacer, pero tú siempre estás ahí como el buen Padre que eres. Nos tomas de la mano, nos llevas a través de la vida. Muchas veces somos como niños tercos que queremos correr a la calle, ponernos en riesgo. Pero Señor, sabemos que tú estás ahí para hacernos volver a pensar de mente cabal, Señor. Y queremos, Padre, que tú hagas esto durante esta semana con cada uno de nosotros. ¿Dónde es que estamos errando? ¿En qué formas estamos errando, Señor? Una forma de errar es no confiar, no mirarle a Cristo. Entonces el libro de Hebreos nos va a ayudar a ver que Cristo es mejor. Es mejor que cualquier sacerdote que hay en el mundo. Era mejor que el sumo sacerdote de los judíos. Y es sumamente mejor que cualquier persona que dice ser sacerdote, quien quiera que sea. Jesús es mejor que cualquier persona que puede actuar como si fuese un sacerdote. A veces los mismos pastores se hacen sacerdotes. Padre, que nuestra mirada esté únicamente en nuestro Salvador Jesucristo. Enséñenos a pensar de forma correcta. Padre, tu siervo te necesita esta mañana para poder explicar tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Capítulo 8, versículos 1 al 6. Vamos a leerlos. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Hermano, ya que tenemos nuestro lector favorito, enviado del Señor directamente de España, hermano, 2 en adelante hasta el 6. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Amén. Entonces, ¿dónde estamos en este estudio, hermanos? Para hacernos volver a ver el libro de Hebreos en un solo vistazo. Vamos a mirar todo el libro. Bueno, hemos visto en el primer capítulo, versículos 1 al 3, la superioridad de Cristo a los profetas. Luego vimos en los versículos 4 al 14 de capítulo 1 la superioridad de Cristo a los ángeles. Entonces, 2 cosas que el judío del primer siglo pensaba que, bueno, quizás los ángeles tienen la misma autoridad o la misma calificación que tiene Cristo.
Entonces el autor está diciendo que Cristo es mejor que los profetas, Cristo es mejor que los ángeles. Y vimos en el capítulo 2, versículos 1 al 4, la primera advertencia contra la apostasía o el apartarse. Si quieren, sí, en el manual hay un gráfico que pueden aprovechar en este momento, llenar por lo menos hasta un cierto punto. Y luego esto va a ir saliendo también a la vez. Entonces, la primera advertencia era el peligro de desvío. O sea, que de flotar en la vida y perder la entrada. De estar como en un barco que no tiene rumbo. Que de repente sale desembocado por el río y está en pleno mar. Podría su vida terminar así, hermanos, como creyente, sin perder la salvación. Puedes estar ahí perdido. Ahora vimos en el capítulo 2, el 5 al 18, la superioridad de Cristo en su humanidad. Y una cosa importante entender es que Cristo era 100% hombre y 100% Dios o deidad. Entonces, vemos aquí en capítulo 3, 1 al 6, la superioridad de Cristo a Moisés. Ahora, Moisés era muy importante a los hebreos, a los judíos. Entonces necesitaban este mensaje. Pero también nosotros necesitamos este mensaje nosotros mismos hoy en día. ¿Saben por qué? Porque hay muchas iglesias que han vuelto al legalismo, a estar bajo Moisés en lugar de estar bajo Cristo. Se ponen bajo los 10 mandamientos a vivir una vida amarga, controlado por el hacer y el no hacer, y no por el Espíritu. Y entonces viven una vida así como si tienen cadenas en las manos. No viven libres como son en Cristo. Ahora viene la segunda advertencia en capítulo 3, 7 al 14, el peligro de la duda o de dudar. Y la duda es algo que el mismo enemigo usa fácilmente. Así hizo más o menos en la tentación de Adán y Eva, ¿verdad? Usó la duda. ¿Será que Dios de veras tiene lo mejor para ustedes? O sea que tratando de meter en la mente de Eva una idea falsa, una duda acerca de la bondad de Dios. Y así nosotros podemos, sea el diablo o sea un invento propio de uno, podemos comenzar a dudar. Y esto no nos va a ayudar a avanzar en la vida cotidiana cristiana. Ahora llegamos después de eso al capítulo 5, 1 al 10, y vimos ahí la superioridad del sumo sacerdocio de Cristo introducido en esos capítulos. Lo amplifica más adelante, pero demuestra que tenemos un sumo sacerdote perfecto en la persona de Cristo. Ahora venimos después de eso a la tercera advertencia contra la apostasía, y queda en Hebreos 5, 11 al 6, 20, es largo, un pasaje largo, y es el peligro de desoír, de no oír lo que el Señor nos quiere decir. Es tal como en cualquier momento de la vida. Si nos están dando direcciones para llegar a cualquier lado y no escuchamos, ¿vamos a llegar fácilmente? No, nos vamos a perder por ahí. El no oír o el desoír es un riesgo fuerte para nuestras vidas.
Entonces, lo que vemos en estas advertencias es una progresión más fuerte cada vez. Por ejemplo, la primera advertencia era el desvío, el descuidarse y de flotar en la vida y perder la entrada quizás por no prestar atención. La segunda es comenzar a dudar. La tercera es taparse los oídos. Y entonces podemos ver esta degresión en las advertencias. Cada vez se ponen más fuertes para hacernos despertar. Ahora, el 7, 1 al 28, vimos la superioridad del sumo sacerdocio de Cristo expandido. Fue introducido en 5. En el 7 expandido. Ahora vamos a estar viendo de aquí en adelante, del 8, 1 al 10, 18, el servicio superior y el sacrificio de Cristo. La superioridad de Cristo en su servicio y en su sacrificio. Y pues aunque va a aparecer mucho acá, yo lo voy a hacer rápido porque va saliendo este bosquejo luego. Luego. ¿Lo anotaron? No lo va a permitir. Ok. No lo vamos a hacer ahora. Ahora, en el capítulo 8, versículos 1 al 13, vemos la comprensiva obra sumo sacerdotal de Cristo. ¿Cristo hizo una obra completa o una obra incompleta? ¿Queda algo que hacer en el sacerdocio de Cristo? Si quedaba algo que hacer, entonces claro que volveríamos al templo, al judaísmo, porque ahí hay un sacerdocio y ellos podrían completar la obra. Si dudamos o si pensamos que la obra sacerdotal de Cristo no era suficiente, rápidamente vamos a volver a lo que es falso. En los versículos 1 al 6 vemos el sacerdocio de Jesucristo que es superior al sacerdocio limitado de los levitas. Su sacerdocio no era completo. El autor recuerda a sus lectores de las calificaciones de nuestro sumo sacerdote y de su obra continua. Escuchen muy bien versículos 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. Muy bien, vamos a desempacar esta porción. En primer lugar, observamos que tenemos tal sumo sacerdote quien ha terminado su obra. ¿Cómo sabemos que ha terminado su obra? Bueno, vamos a estar viendo esto en este versículo, pero el versículo 8 comienza con ahora bien. El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote que se sentó. Vamos a pensar en esto un poco. ¿Cómo determinamos que la obra de Cristo está consumada? Debido a que el texto afirma que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó. Recuerdan que en el templo y en el tabernáculo había muchos muebles, varios muebles, no tantos, pero varios muebles. Había el altar donde se hacían el altar de bronce, donde hacían los sacrificios. Dentro de la tienda estaba pues la mesa de los 12 panes. Estaba
la lámpara de 7 fuegos, de 7 llamas. Estaba ahí el altar de incienso. Después de la cortina estaba pues el propiciatorio, el arca del convenio. Entonces ahí estaba pues los muebles. Pero una mueble que no se ve en el templo es una silla. No hay silla. No había manera de descansar o lugar donde reposar. No había cama. No había lugar de descanso. ¿Saben por qué? Porque todos los días los sacerdotes tenían que volver a hacer el mismo sacrificio día tras día tras día. Sufrían pues, porque su trabajo nunca se acaba, nunca terminaba. Parecía como una mamá, ¿verdad? Todos los días los platos, hay que volver a lavarlos, todos los días. Su trabajo nunca termina, el trabajo de la mamá de la casa, de la ama de casa. Pero en este caso, en realidad era bien serio, bien serio. ¿Por qué? Porque cada vez que los judíos pecaban, tenían que volver con otro sacrificio. Y tenían que hacer el mismo sacrificio, vez tras vez tras vez. Hermanos, tenemos algo mejor en Cristo. Tenemos un sacrificio que fue hecho a nuestro favor. Un sacrificio en lo cual se dijo, consumado es. Se terminó. Todo lo necesario para tu salvación fue hecho. No es cuestión de tú tener que sacrificar cualquier cosa. Por esto de estos falsos evangelios que dicen que hay que dar su vida para ser salvo. ¿Desde cuándo? ¿Quién dio su vida? Cristo es el quien dio su vida. No es que yo tengo que agregar mi vida para completar la transacción. Consumado es, hermanos. Podemos descansar en la obra de Cristo. Hizo todo lo necesario, hermanos. Y tenemos aquí la prueba de esto. Aquí en este versículo. Se sentó nuestro sumo sacerdote. Algo que Aarón nunca pudo hacer en su trabajo. Algo que los otros sumos sacerdotes que venían detrás de él nunca pudieron hacer. Nunca descansaban. Pero hay descanso para los que tienen a Cristo como su Salvador. ¿Has descansado en la obra de Cristo? ¿O estás ahí luchando? Oye, tengo que orar la oración. O tengo que entregar esto. Tengo que pedir esto. Oh, todo depende de mí. No, hermanos. Dependió de Él y lo hizo todo. Lo hizo todo. Se sentó nuestro sumo sacerdote. ¿Qué es significativo de Cristo en cuanto a que se sentó? Los sacerdotes levitas nunca se sentaron. Ellos nunca descansaron. Su obra nunca se terminaba. Hebreos 10, 11 y 12, por favor, hermano. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hay que recordar que en el tabernáculo terrenal no había asientos, significando que la obra de los sacerdotes levitas nunca fue considerada completa. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Dónde ha terminado su asiento nuestro sumo sacerdote? Él se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Nuestro sumo sacerdote está sentado ministrando desde la posición más exaltada del universo, a la diestra del Dios Padre.
Ahí está nuestro sumo sacerdote, sentado, porque ya ha hecho la obra, el trabajo. ¿Qué rol ahora cumple Cristo, nuestro sumo sacerdote? Cristo es un ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo en el cielo. Vamos a leer el versículo 2 otra vez, hermano. 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo en el cielo, como un ministro liturgos en el santuario celestial. Cristo sirve en la presencia de Dios el Padre desde una posición de reposo, sentado. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces está ministrando a nuestro favor en todo momento el Señor Jesucristo. No está solo, hermanos. No están solos. La palabra ministro, liturgos, elegida por el autor de Hebreos para expresar la obra continua sacerdotal de Cristo, se deriva de leitos, que significa las personas, y ergon, obrar al favor de las personas. Y Cristo está labrando a nuestro favor. Este término, ministro, también se utiliza para describir el servicio del gobierno hacia sus ciudadanos. Vamos a escucharlo en Romanos 13:6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Entonces son servidores de Dios. El gobierno es un liturgos, sirviendo al pueblo al favor de Dios. El apostolado de Pablo a los gentiles podemos ver en 15:16 para escuchar que él usó esta misma palabra en el griego para describir su obra, hermano. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Entonces la palabra ministro ahí es la misma palabra. Y también esa misma palabra se usó en el sentido general para describir el servicio prestado a la humanidad por los ángeles. Hebreos 1:7, por favor. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. En su ministerio presente, Cristo nos ayuda en nuestra relación con Dios. Su servicio sacerdotal no es la matanza de animales como los sacerdotes levitas, en cambio, sentado, intercediendo por nosotros, su pueblo, delante de Dios. Cristo es un ministro en el santuario de aquel verdadero tabernáculo que se levantó el Señor y no el hombre. Versículo 2 otra vez, hermano. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Ven la diferencia? Nuestro sumo sacerdote está en la presencia de Dios, porque es Dios. Y está ministrando en el cielo a nuestro favor. ¿Por qué voy a volver a algo diferente, algo chico,
algo que no tiene sentido, como el judaísmo o el catolicismo y su sacerdocio. ¿Por qué volvería a esto? ¿Por qué me pondría bajo un líder que se piensa ser prácticamente un Dios? No, hermanos, no debemos pensar así. Nuestro enfoque debe estar en Cristo y en Él solamente. Y nuestros líderes deben ayudarnos a poner nuestra mirada en Él y no en otra cosa. Cristo está sirviendo en la sala del trono de Dios, no meramente en algún tabernáculo terrestre construido por las manos humanas. Él está administrando en la presencia de Dios. ¿Es mejor Cristo, sí o no? Sí es mejor. De hecho, es mencionado para destacar la superioridad de la obra sacerdotal de Cristo en la estimación de sus lectores. Quería mostrarles a los hebreos que la tentación de volver al judaísmo era una tontería. Y quería mostrarles por medio de exaltar al Salvador Jesucristo, para que ellos vieran la realidad tal y cual como es. ¿Vas a ir con esto acá que está al nivel del suelo o vas a ir con aquel que está a la diestra de Dios el Padre? ¿Con quién vas a ir? ¿Con quién vas a relacionarte mentalmente o en la práctica? ¿Con quién? ¿Con esto o con aquel? Y la respuesta es con aquel, con Cristo. Versículo 3, hermano. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. ¿Qué lo hace superior a Cristo, nuestro sumo sacerdote? ¿Cuál es la contribución presente de Cristo para ayudarnos en nuestra relación con Dios? Son buenas preguntas. El autor nos va a decir qué es. Debemos entender que debemos entender que una de las funciones principales de todo sacerdote era ofrecer algo a Dios en nombre del hombre. Como dice aquí otra vez, el versículo 3a dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Tiene que ofrecer algo. ¿Qué ofrece Cristo a nuestro favor? Ofreció su vida para salvarnos y ofrece su servicio de intercesión diariamente, día y noche en nuestro favor. Nunca descansa nuestro sumo sacerdote en el sentido de dormir, pero está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Vamos a seguir, hermano. Por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. ¿Qué ofrece nuestro sumo sacerdote sentado, Jesucristo, en nuestro nombre en este momento? Vamos a mirar primero de Juan, capítulo 2. 1 al 3, por favor. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Entonces tenemos aquí en el versículo 1 un abogado que argumenta en nuestro favor en todo el tiempo.
Según Hebreos 8:2, nuestro sumo sacerdote ofrece un sacrificio continuo en nuestro nombre desde la posición de alguien que ha concluido su obra sacerdotal primaria una vez por todas. Vamos a leer el 10 al 12. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ya. Sí. Vamos a examinar los altos deberes sacerdotales de Cristo que se encuentran en Hebreos capítulo 7. ¿Qué son? En el 7:24 vemos el sacerdocio de Cristo que es infinito. Mas hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. La obra sacerdotal de Cristo fue suficiente eternamente, según 7:25a, donde dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. También en el 7:25 vemos que el servicio sacerdotal de Cristo es implacablemente empático, viviendo siempre para interceder por ellos. El carácter de Cristo como sumo sacerdote es perpetuamente justo, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Imagínense, tenemos a un sacerdote perfecto, hermanos. No necesitamos a la Iglesia Católica con su sacerdocio. No necesitamos al judaísmo y algún sacerdocio que tendrían ellos. Tenemos algo perpetuo, eterno. Tenemos a uno que es apartado completamente del pecado en Cristo. ¿Por qué vamos a ir con otra cosa? Sería una tontería, ¿verdad? Hebreos 7:27a dice que el sacerdocio de Cristo es incomparable, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Nunca tuvo pecado Jesús. No tenía que ofrecer ningún sacrificio por sí mismo. ¿Es mejor Cristo, sí o no? Es mejor. El sacerdocio de Cristo llegó a su clímax en el Calvario, donde se ofreció como el sacrificio perfecto para nuestra redención. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. No solamente era el sacerdote quien hacía el sacrificio, pero también era la oveja que fue sacrificado. Cristo hizo una obra completa, sacerdote y ofrenda. Tenemos algo mejor en Cristo, hermanos. En los versículos 4 al 6, cualquier hebreo sabía que bajo la ley de Moisés, Jesús no podría calificar posiblemente como sacerdote. Iban a reaccionar enseguida al escuchar al autor decir que no, el sacerdocio de Cristo es mejor, pero no califica, no es levita, no puede ser sumo sacerdote, no puede calificar, es un fraude. Entonces él sabía que iban a decir esto.
Y por eso nos dio la información de versículos 4 al 6, por favor. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Muy bien, cualquier hebreo sabía que bajo la ley de Moisés, Jesús no podría calificar posiblemente como sacerdote. El autor anticipa una acusación de ilegitimidad y preventivamente provee una solución bíblica. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Si Cristo estuviera buscando servir como un sumo sacerdote terrenal, no calificaría. Siendo de la tribu de Judá, no tenía autoridad sacerdotal para ministrar en el tabernáculo terrenal, hermanos. En el versículo 4 vimos la frase que dice: habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Jesús no era del linaje de Leví o de Aarón. Él era de la tribu de Judá. Bajo la ley mosaica era descalificado claramente del sacerdocio arónico. ¿Cómo vamos a resolver este problema? Bueno, fácilmente, bíblicamente. Los sacerdotes arónicos sirven a lo que es figura o sombra de las cosas celestiales. Aunque Jesús fue excluido del servicio en el tabernáculo terrenal, Él era perfectamente adecuado para el oficio sacerdotal en el santuario celestial. O sea que claro que no sirve en algo que sea una imagen nomás, porque a Él le pertenece lo que es la realidad, lo celestial. Sirve en la presencia de Dios a nuestro favor, como nuestro sumo sacerdote. Leamos 9, 23 y 24. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Cristo es un sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahí está la solución. Ahí está la solución. Leamos capítulo 5, 10 y 7, 17, por favor, de Hebreos. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces tenemos a Salmo 110 y también el evento que sucedió cuando Abraham conquistó a los 5 reyes para librar a Lot, su sobrino. Tenemos pues ese evento para mostrarnos un sacerdocio mejor que el sacerdocio levítico, arónico. Y Dios hizo recordar este evento, que en realidad en el transcurso del Antiguo Testamento parecía no tener mucha importancia. Bueno, claro que un sacerdote llega y Abraham le ofrece ofrendas
pues no parecía tener mucho sentido. Pero el salmista dijo, hablando en profecías acerca del Mesías, decía del Mesías que iba a ser sacerdote según la orden de Melquisedec. Y bueno, cuando llegamos a ver lo que sucedió en Cristo, podemos ver la inteligencia, la sabiduría increíble de nuestro Dios, de hacerle a Moisés escribir algo que parecía que quizás no tener mucha importancia, pero llega a tener mucho sentido. Porque en ese evento se ve quién es quién. ¿A quién? Melquisedec ofreció ofrendas a Abraham o Abraham a Melquisedec. Fue Abraham a Melquisedec. ¿Quién de los dos? ¿Qué era la estatura de los dos? Bueno, obviamente, Melquisedec tenía una estatura más alta, más elevada que Abraham, el padre de todo judío. El padre de todo judío respetaba el sacerdocio de Melquisedec. Y demuestra pues la sabiduría de nuestro Dios en este libro, de mostrarnos cómo puede Cristo ser también rey y a la vez sacerdote. Pero se entiende en el mismo nombre de Melquisedec, que era rey de paz y rey de justicia, de justicia. O sea que era sacerdote y rey en una sola persona. Y en esto Cristo califica. Cristo sirve actualmente en el verdadero tabernáculo en el cielo y no la tierra. Capítulos 5, 6 y 6, 20 también. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Apocalipsis 15, 5. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y Cristo sirve en ese templo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, en Hebreos 8:5. Vamos a leer todo el versículo otra vez, el 8:5, por favor. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces Cristo sirve en el verdadero tabernáculo en el cielo, el cual Dios erigió, y no en una tienda terrenal. Su ministerio es más espléndido en todo sentido que el de los levitas. Porque ahora tanto mejor ministerio es el suyo, porque Cristo vive directamente en la presencia de Dios. Él ha llegado a poseer un ministerio superior al de cualquier sacerdote terrenal. ¿Cuánto es mediador de un mejor pacto? Cristo es superior en su sacerdocio porque Él ratificó un mejor pacto que el antiguo pacto mediado por Moisés y del cual se formó el sacerdocio de Israel. Es mediador de un mejor pacto. Moisés hizo un pacto con Israel, él intercedió para el establecimiento del antiguo pacto. Pero Cristo ha hecho un mejor pacto con Israel, lo cual vamos a ver en la segunda parte de Hebreos 8. Y es el pacto, el nuevo pacto que Dios hizo con nosotros. Entonces, con Israel por medio de Jesucristo. Cuando Cristo levantó la copa y dijo,
Esta copa representa el establecimiento del nuevo pacto. Y dijo que no voy a tomar de esto hasta que se establezca. O sea que no estaba diciendo que estoy estableciendo esto con ustedes, la iglesia, sino que lo puso adelante, mostrando que el nuevo pacto se establecería con Israel tal y cual como dijo Jeremías y como Dios dijo por medio de los profetas. Con Israel. Sí vamos a administrarlo, pero es una cosa administrar algo y es otra cosa recibirlo. Nosotros somos siervos del nuevo pacto. Sí vamos a servirle a Cristo. Cuando Él establece su nuevo pacto con Israel, vamos a administrarlo como siervos, hermanos, no como los que reciben el nuevo pacto. Claro que vamos a beneficiarlo y gloriarnos en el nuevo pacto, pero el nuevo pacto es con Israel, como vamos a ver claramente en la segunda parte de Hebreos capítulo 8. Y Dios no mienta. Si promete algo a Israel, no lo va a pasar a la iglesia. Eso sería mentiroso. Pero sí dice, vamos a 2 Corintios, capítulo 3. Voy a leer el versículo esta vez, hermano, porque es cortito ahí. Versículo 6 dice, de 2 Corintios 3, 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto. No dijo que nos hizo recibidores o recipientes o los que heredamos el nuevo pacto. Nos hizo ministros competentes del nuevo pacto. Vamos a hacer el gobierno de Cristo administrando el nuevo pacto con Israel. Dice ahí de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Por qué somos calificados para administrar el nuevo pacto? Porque tenemos el Espíritu Santo. Y esto nos hace pues ser competentes de administrar esto. Y especialmente cuando no tenemos en el futuro, cuando aún tenemos el Espíritu Santo, pero no tenemos una carne. Ahora, en aquel tiempo vamos a ser perfectos para ministrar ese pacto. Ya hemos aprendido algo de vivir bajo el control y el poder del Espíritu Santo, porque ya estamos comenzando a aprender a administrar el Espíritu y no ministrando la ley o el legalismo, la letra, como lo dice así. Esto nos hace ser calificados para poder luego, en el milenio, de ministrar el nuevo pacto. Y hermanos, tenemos que entender esta distinción. El nuevo pacto no es con la iglesia, es con Israel. Como vamos a ver claramente en Hebreos 8:8 en adelante. Dios mediante, sí, termino. Diga. Diga, hermano, no oigo. Ajá. No, es otra palabra. No recuerdo cuál es, creo que es dulos o algo así. Como la palabra, o puede ser diáconos, o diáconos o dulos en griego, que quiere decir siervo. ¿Tú lo tienes ahí, John? Es liturgos, disculpe hermano, liturgos. Ministerio, sí, el cual nos hizo ministros competentes. Pero el griego, ¿tienes? Bueno.
No tengo, debo tener mi Nuevo Testamento en griego a mano. Ministry, ¿qué es la palabra? Liturgos. Ok, entonces sí, hermanos, es el mismo. Es servir a la gente. Entonces sí, bueno, sí, incluso es mejor saber esto. Y no solamente uno que sirve, pero uno que administra. Muy bien, hermano, qué bueno. Eso me ayuda a mi argumento aún más. Entonces, dice de un mejor pacto en el versículo 6. Vamos a leer el 6 otra vez para agarrar el hilo. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, por cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Entonces me corresponde hasta terminar el versículo 6. Entonces ya estamos casi por tomar un descanso, hermanos. Y lo necesitan, lo merecen. De un mejor pacto. Contrariamente al pacto mosaico, lleno de regulaciones estrictas, Cristo ha mediado un pacto superior. En los versículos siguientes observaremos el nuevo pacto que Cristo en su servicio sacerdotal medió en nombre de Israel, establecido sobre mejores promesas. El nuevo pacto mediado por Cristo en su obra sumo sacerdotal fue decretado sobre promesas superiores a las del antiguo pacto. El término establecido, nomotheteo, significa elaborar como un contrato, registrar o constituir legalmente. Y es importante este detalle, hermanos, como vamos a ver aquí. En el 7:11, la misma palabra fue usado de nomotheteo, de establecer legalmente. Leamos el 7:11, por favor. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Muy bien, entonces cuando dice si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de uno que se levantase o de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Entonces vamos a pensar un poco aquí. En Hebreos 7:11, la misma palabra y el tiempo de verbo se tradució como recibió la ley, nomotheteo, recibió la ley. Pero podría haberse traducido como estableció la ley. ¿Cómo es? Bueno, Moisés estableció la ley. Ahora lo dejamos y seguimos. La forma en que el término nomotheteo establecido fue traducido aquí podría dar una impresión de que el nuevo pacto ya está en vigor. Sin embargo, el contexto más amplio muestra que está todavía en el futuro y será específicamente con la casa de Israel. ¿Por qué decimos que podría ser entendido que ya está en vigor? Porque la lectura del versículo 7 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Parecía que quizás ya está en vigor, pero en realidad es aún futuro. Leamos el Hebreos 8:8.
Porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Quién dijo que iba a con quién iba a establecer el nuevo pacto? Con Israel, con Judá, y no con la iglesia. Sí vamos a participar en esto, vamos a disfrutarlo, vamos a gloriarnos en el nuevo pacto, pero en realidad fue establecido con la nación de Israel y será en el futuro. Dice, vendrán días cuando lo estableceré. Este versículo podría ser traducido: cuanto es mediador de un mejor pacto legislado sobre mejores promesas. Todos los prerequisitos del nuevo pacto se han cumplido legalmente a través de la obra de Cristo, pero observaremos cómo la inauguración propiamente dicha del nuevo pacto es aún futura. Hasta Cristo mismo levantó la copa y dijo: jamás voy a tomarlo hasta que esté en mi reino. Entonces, demostrando que hay unas paréntesis en lo que estaba haciendo. Lo estableció por medio de su muerte, pero lo va a inaugurar más luego. Y tenemos que entender esta diferencia porque hay muchas ideas erróneas acerca del nuevo pacto. Que estamos ya en el nuevo pacto y hay un nuevo pacto con la iglesia y otra con Israel. No, hermanos, hay un solo nuevo pacto. Vamos a servirlo, ministrarlo, pero es con Israel. Pero sí vamos a beneficiar en este momento cuando Él quita de la tierra la maldición que está sobre ella. Cuando Él pues hace que los desiertos florezcan. Esto va a ser para nosotros gloria sobre gloria. Pero está con Israel el nuevo pacto. Entonces hasta ahí me toca mi participación. Vamos a orar y vamos ok, pregunta o comentario, sea lo que sea. Sí. Sí, yo lo entiendo de esta forma más o menos. En muchos países hay presidente, ¿verdad? O primer ministro. Él siempre tiene su gabinete, ¿verdad? Que maneja sus diferentes departamentos de defensa, departamento de tránsito, lo que sea, economía. Nosotros vamos a funcionar a ese nivel. ¿Por qué? Porque somos la esposa, vamos a ser la esposa, somos los novios de Cristo, vamos a ser casados con Él. Él es el rey. ¿Qué nos hace? Sí, la reina, pues. Y los dos vamos a reinar. Y donde esté Cristo, vamos a participar en su gobierno, pues. Pero ahora, el nuevo pacto y la promesa fue dado directamente a Israel, que iba a heredar el mundo. Entonces Israel va a ser el país mundial o los dueños mundiales. Nosotros vamos a funcionar como el gobierno de Cristo. Cuando Él dice, mira, vaya a ver lo que está sucediendo en África. Como tú eres tan recto en su vida cotidiana cristiana, te va a dar como ministro de África, ¿no? Y a mí yo voy a ser el limpiador de los baños de Jerusalén, no sé qué. Pero de todos modos, todos vamos a participar en ese reino, como dijo que iban a reinar con Cristo. Somos parte de su gobierno, somos de Él, ¿no? Pero Israel va a ser el país o la nación que gobierna de lado en lado.
Y cada nación tendría su parte por ahí durante el milenio que hemos visto y van a multiplicarse. Pero el nuevo pacto no está específicamente con ellos. Ahora vamos a mirarlo de esta forma, Romanos capítulo 11. El 7 dice, voy a leerlo, hermano, para conectar mis pensamientos aquí, pero el 7 dice que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, por los elegidos sí lo han alcanzado, pero los elegidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. ¿Cómo está escrito? Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. David dice, vamos a bajar, ok, el 11. Dios, digo pues, ha tropezado los israelitas para que callasen en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más será su restauración? Wow, este mundo va a ser bendecido cuando sea restaurado Israel, como en manera incomprensible. El pacto es con ellos, pero vamos todos a beneficiar de este momento. Entonces, así lo entiendo. Puede ser que me equivoco algo, pero más o menos lo entiendo así. Hermano. 1 Corintios 11:25, cuando habla de podría ser como un anillo de compromiso, aquí dice, tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Amén. Entonces, para mí la explicación de esto es que cuando Cristo murió en el Calvario, ¿qué hizo? Bueno, sabemos que Él murió por nuestros pecados. Tenemos esto en 1 Corintios 15:3. Cristo murió por nuestros pecados. Pero Romanos 6:10 y 11 dicen, creo que es el 6:10. Hermano, ¿lo tienes ahí? Romanos 6:10. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Ok, murió al pecado, singular. No solamente murió por los pecados, pero también murió al pecado a nuestro favor. 2 obras en un solo evento. Otra obra que hizo era todo, vamos a ver en Hebreos, creo que es en capítulo 9 o 10, que todo pacto tiene que estar establecido por la muerte de un sacrificio o la muerte de una víctima. Entonces para fijarlo, ratificarlo, ¿verdad? La muerte de Cristo también sirvió en esta manera. Ahora, cuando Él dice esto, no está diciendo que este nuevo pacto es con ustedes como iglesia, pero está citando las meras palabras de Cristo cuando lo dijo. Esta copa representa el nuevo pacto en mi sangre. Hagan este evento. Como dice, hagan hacer esto en memoria de mí. No está diciendo que esto es memoria de mi nuevo pacto con la iglesia. Pero es lo que dijo esa noche, lo levantó y dijo que esto representa el nuevo pacto en mi sangre. ¿Qué es por ustedes? ¿Cuál es por ustedes? Yo diría que la sangre es para nosotros, porque en la cruz hizo 2 obras más,
La obra de morir por los pecados y morir al pecado a nuestro favor. Nosotros estemos libres del pecado, pero también en ese evento estableció el nuevo pacto. Lo que es para nosotros es la sangre, pero la sangre también es la ratificación, la representación de que el nuevo pacto ya está hecho todo lo necesario para ser establecido. Y entonces, más o menos está diciendo que así dijo esa noche. Y entonces, y es verdad, representa su nuevo pacto. Pero también la sangre representa el perdón de nuestros pecados. Porque, o sea, tiene doble sentido. Y cuando dice que es por ustedes, está hablando de la sangre del pacto, es por ustedes, no el nuevo pacto. Así lo entiendo. Entonces, pero bueno, gracias por ese versículo, porque es un versículo que parece decir que el nuevo pacto es con nosotros como iglesia. Y diría que es de interpretarlo. Y no todos lo interpretan como yo acabo de interpretar. Y respeto el hecho de que hay esa diferencia. Sí. Muy bien. Otra pregunta antes de tomar un break. Un descanso. Ok. John. Sí. Sí. Nuestras vidas, pero si igual vamos a tener va a ser que lo que estamos haciendo en la actualidad, bajo el Espíritu Santo, en manera un poco débil ahora, en aquel tiempo lo vamos a hacer con toda. O sea que estamos luchando. Yo tengo el Espíritu Santo y estoy ministrando bajo el poder del Espíritu Santo, pero lo hago lamentablemente no lo hago todos los días, ¿ve? Ajá. Sí. a medida de lo que hoy día, es decir, yo reinaré como Sí. glorificado. Entonces se comprende que ya no es la medida de hoy. Pero para que entonces estoy aprendiendo a caminar igual voy a ser glorificado. Sí, yo diría que es cuando Cristo dijo, quédense aquí en Jerusalén, hasta que yo vaya y ora al Padre para que les dé el Espíritu Santo. Si fuéramos nosotros bajo el nuevo pacto, jamás tendría que orar al Padre Jesús. ¿Por qué? Porque si hay un pacto, Dios es obligado a dar lo que uno ora o no ora, que Cristo pida o no pida. Entonces, lo que Cristo hizo es que Él dijo que, bueno, una de las funciones más maravillosas del nuevo pacto será que el Espíritu Santo estará desde en el más pequeño de Israel hasta el más grande de Israel. Lo que voy a hacer es voy a ir al Padre a pedir que Él les comparte lo que será una realidad tremenda en el nuevo pacto. Yo voy a pedir que Él les dé esto de inmediato. Y combina muy bien con el hecho de que vamos a reinar con Él, vamos a estar administrando. Entonces nos está permitiendo experimentar algo que pertenece en realidad al nuevo pacto. Lo tenía que pedir hasta por medio de la oración del Padre, porque no es nuestro. Es algo ajeno que nos está
dando. Por eso dijo que voy a pedir, voy a orar al Padre para que les den el Espíritu Santo. Y entonces, con esto en mente, lo que veo es que nosotros, por medio de tener lo que va a ser una realidad en el nuevo pacto, estamos aprendiendo algo que nos va a servir en aquel tiempo. Ya vamos, los que andamos según el Espíritu ahora, vamos a estar bien listos. Claro que vamos a ser glorificados todos, pero quizás vamos a calificar en su estructura de gobierno. Si caminaste según el Espíritu Santo día tras día, fielmente, quizás te va a dar un rango más elevado que aquella persona que vivió como un carnal, muy poco aprovechando del hecho de que tiene el Espíritu Santo. No sé, pero posiblemente será así. Bueno, hay una cosa interesante en Juan. Vamos a Juan capítulo 14. Sí, yo creo que seguiremos aprendiendo porque no vamos a ser dioses en la glorificación. Dios es infinito. Y si yo soy igual a Él, yo sería un diosito. Y no lo soy, nunca voy a hacerlo. Yo creo que durante toda la eternidad Dios nos va a seguir manifestando su realidad. Y yo siempre he dicho así que supongamos que decides al llegar al cielo que yo voy a estudiar, a profundizarme en el amor de Dios. Yo quiero conocer ese aspecto de atributo de Dios, su amor. ¿Saben una cosa? Que tú podrías estudiar el amor de Dios hasta siglos y siglos y siglos en la eternidad y nunca llegarías a comprender todo lo que es el amor de Dios. Porque si puedes llegar a comprender todo, Dios no es infinito. Dios tendría su final. Nosotros no vamos a ser criaturas infinitos. Sí vamos a ser perfeccionados, pero vamos a ser seres humanos que... ¿Y qué te hace glorificar a Dios? Es esa vez cuando estás ahí deprimido y estás leyendo un salmo y el salmista dice que Dios es fiel, te va a guardar. Y llegas a entender, wow, yo nunca había visto esto de esta forma y de ahí caes de rodillas y dices, gloria a Dios, tú eres maravilloso. Y este aspecto va a ser una realidad eterna para nosotros. Todos los días vamos a entender más y más de nuestro Dios y nunca vamos a tener fin a esta experiencia de conocer la grandeza, la pureza, la justicia, el amor, todos los atributos de Dios y vamos a caer sobre rodillas en todo momento a decir, gloria a Dios. ¡Wow! ¡Qué cosa eres! ¿Quién eres? Merece la gloria. Hermano. Pensando en todo lo que está diciendo el hermano, nosotros enseñamos como ministros, si bien glorificados, pero en presencia del pecado, porque en el Sí. Sí. hay presencia del pecado, que no sea nosotros, Claro. pero en el mundo. Exacto. Por eso creo que es necesario que nosotros administremos juntamente con Israel, porque Israel aún, los que son vivos, no habrán que sea resucitado, pero los actuales van a ser gente que tendrá sus fallas, porque no hayan sido glorificados todavía, ¿verdad? Entonces, creo que es necesario va a ser necesario para Cristo tener un gobierno justo, perfecto, de lo cual nosotros somos partes de ese gobierno y nosotros vamos a poder gobernar bien. Por eso, incluso
Dice, para empezar el milenio, en Apocalipsis dice que vi tronos y se sentaron ellos y juzgaron. Cuando sean resucitados los santos del Antiguo Testamento, la Biblia dice, una vez muerte y después juicio. Nosotros vamos a juzgar el mundo, dice Pablo en Corintios. Vamos hasta juzgar ángeles también. Entonces viene fulanito, uno de los consiervos de Job, a ser juzgado y te toca a ti. ¿Cómo lo vas a tratar? Con misericordia, hermano. Vas a escuchar y vas a decir que, bueno, yo sé que era difícil vivir en esta tierra. Y yo tenía el Espíritu Santo y tú no lo tenías morando en ti como yo lo tenía en mi vida. Wow, sí, yo entiendo que fallaste en esto, pero vamos a juzgar no con martillo de hierro. Nosotros en ese sentido vamos a tener misericordia. Somos muy adecuados para juzgar a los... vamos a ser nosotros glorificados, pero entenderemos lo que era vivir aquí abajo. Y yo creo que como eso sucede en el tiempo, no en el cielo, tendremos que tener muchos tronos y muchos de nosotros tendremos que participar en ese juicio. Y seguro que nos va a tener... jamás quiero, por ejemplo, ser el juez que corresponde, que le toca juzgar a Job, por ejemplo. Tiene que ser algún santo como este hermanito aquí o alguien, pero no, yo no califico. Pero seguro que alguien como el apóstol Pablo serviría muy bien para juzgar a estos. Pero yo no. Bueno, hermanos, descansemos. Ok, vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este comienzo. Padre, sabemos que hay mucho que no entendemos. Hay muchas especulaciones que podemos tener. Pero sí hay algo, hay cosas concretas que podemos entender, y una es que establecerás el nuevo pacto con Israel. Y pues sabemos que Cristo es nuestro sumo sacerdote. De esto no hay duda. Queremos enfocar en Él y glorificarle a Él. En el